Tres curiosidades de la película Contacto Sangriento de 1988 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que esta película fue promocionada como una historia real? Para ser más precisos, es la historia de Frank Dux, pero con los años han surgido varias dudas sobre la veracidad de dicha historia. Así que en la actualidad, la mayoría de la gente entusiasta de las artes marciales considera que estos relatos de Frank Dux sobre competir en torneos secretos es realmente pura ficción. Así como también las afirmaciones que realmente era un agente encubierto de la CIA, dado que al momento nadie más ha confirmado dicha historia. Y por esta razón muchos creen que realmente Frank Dux simplemente mintió nada más para poder llegar a Hollywood. Pero como siempre pasa, siempre hay algo de duda, dado que en los registros obtenidos a través de la Ley de la Libertad de Información de los Estados Unidos, dicen que Frank Dux estaba en la reserva de los cuerpos de Marine de los Estados Unidos. Que como sabemos, los Marines no son precisamente cualquier tipo de soldado. Así que esto a mí sí me genera algo de dudas y siento yo que esta historia sí tiene algo de real, pero también obviamente se exageraron muchas cosas, como siempre pasa normalmente en las películas. Número 2. ¿Sabes que curiosamente es una de las pocas películas donde se presentan escenas filmadas dentro de la ciudad amurallada de Kowloon? Dado que dicha ciudad fue destruida por el gobierno de Hong Kong durante los años de 1987 hasta 1994. Y esto fue simplemente porque las condiciones de vida en dicha ciudad eran bastante insalubres, dado que las calles eran demasiado estrechas, oscuras, carecían también de agua potable y alcantarillado. Y además, como se ve en la película, era un refugio ideal para el crimen organizado, así como también para el contrabando. Así que por esto mismo, el gobierno de Hong Kong decidió mejor demoler dicha ciudad. Y número 1, hablando de destrucción, se ve que el famoso toque de la muerte que se menciona en la película se conoce en el folclore de las artes marciales como el Ding Mak. Entonces muéstranos Ding Mak. ¿Suficiente? Que la palabra china Ding Mak se traduce como manipulación de puntos o manipulación de las arterias. Y dicha técnica se basa en el golpe específico en varios puntos del cuerpo, los cuales pueden provocar ya sea fracturas de huesos, parálisis, espasmos musculares dolorosos o inclusive la muerte. Y dicha técnica del Ding Mak también se llegó a ver en la película del Tigre y el Dragón del 2000. Pero aquí es donde entra la curiosidad. Resulta que el Ding Mak en realidad es un movimiento de artes marciales puramente ficticio, el cual tiene sus raíces en las novelas chinas de Wuxia y se hizo popular allá por la década de los 60s y los 70s. Así como también por esa época había un personaje llamado el Conde Dante, quien publicaba anuncios en revistas de artes marciales de esa época, afirmando que podía enseñar dicha técnica, pero obviamente previo a una tarifa económica. Y además tenías que unirte a la sociedad de lucha del dragón negro, es decir, como una especie de culto. Pero también hay archivos históricos, así como también varias personas que han sido testigos de dicha técnica. Por lo que yo creo realmente que esta técnica existe, pero sí se mantiene en secreto y solo se le enseña a pocas personas. Yo tengo mis dudas, amigo, pero ¿qué piensas tú? Tenlo en los comentarios y también te recomiendo la reseña y crítica de la película de acción llamada El Rescate Imposible, donde vemos lo re bueno, lo re malo y lo re nerdo de dicha película, así como también se les agradece por apoyar a los dos canales de Re Nerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.